profesor, a mí me tocó el tema de validación de datos dentro de mi equipo. Yo soy Santiago Aguilar Ricardo del segundo 2 matutino y explicaré a continuación su concepto. La validación de datos es un proceso que asegura la entrega de datos limpios y claros a los programas y aplicaciones y servicios que se utilizan, ya que comprueba la integridad y validez de los datos que se están introduciendo a la computadora en diferentes software y sus diversos componentes. La validación de datos garantiza que los datos cumplen con los requisitos y los parámetros de calidad. La validación de datos también se reconoce como la validación de entrada y es parte esencial del procesamiento de datos. Ese es un tema que abarcaremos un poquito más adelante. La verificación de datos de igual manera es un proceso relacionado pero un poco distinto. La validación de datos nos ayuda principalmente a garantizar que los datos enviados a las aplicaciones conectadas sean completos y precisos, seguros y consistentes. Esto se logra a través de controles de validación de datos y reglas rutinariamente que comprueban la validez de los datos. Estas reglas generalmente se definen en un diccionario de datos o se implementan a través de un software de validación de datos. Como lo tenemos, algunos tipos de validación de datos son validación de código, validación de tipo de datos, validación de rango de datos, validación de restricciones de datos y validación estructurada de datos. La verificación automática es esencial para garantizar que los datos ingresados sean razonables y factibles, o sea que los datos ingresados sean lo más correcto posibles para no cometer errores en el sistema automatizado, que reduce a lo más mínimo el número de errores que se pueden cometer a la hora de estar ingresando algún dato. Por ejemplo, a la hora de que tú estás en tu computadora, estás escribiendo, estás metiendo algún tipo de dato porque estás dándole una orden. Por ejemplo, a la hora de desbloquear el equipo, estás introduciendo un tipo de dato y por ejemplo ahí es un tipo de dato automatizado porque tú introduces el dato, pero la computadora se encarga de validar que lo que tú estás ingresando sea correcto. Así me voy a entender, pero es eso. Y los métodos para validación de bases de datos, pondré una tabla por aquí, a ver si va por acá. Y es donde ahí les explicaré cómo está la organización de la tabla que les estoy presentando. Lo manejaré como método de validación, que está por aquí, descripción, que la tengo a un lado, y es una tabla comparativa. En primer lugar tenemos la verificación de rango. Esta verificación de rango comprueba que los datos que se encuentren en un valor aceptable superior e inferior, o sea que el dato se encuentre entre un rango estable entre ambas cosas, para que no salga de cierto rango para hacer la verificación y expresión del tipo de dato. Verificación de tipo. La verificación de tipo comprueba que los datos ingresados son de un tipo esperado por un número o fecha. Por ejemplo, cuando le pones fecha a un documento, o en las carpetas cuando aparece el dato de qué día fue editado, el último día que se abrió, o el día de la creación del mismo documento. Comprobación de longitud. La comprobación de longitud comprueba que la cantidad de caracteres cumpla con las expectativas. Por ejemplo, una contraseña de, por ejemplo, 8 caracteres, que por ejemplo tú ingresas a tu computadora. Por ejemplo, si tú ingresas una contraseña para empezar, por ejemplo, si la colocas de 8 caracteres y colocas una de 6, para empezar la computadora está reconociendo que ni siquiera no tiene nada que ver con la contraseña que tú hayas colocado anteriormente. Así que esa es la reconocimiento mente rápida. Por ejemplo, también eso se maneja en la cuestión del género, cuando te hacen las encuestas en línea que te dicen
simplemente te ponen sexo masculino o femenino y esas son las únicas dos caracteres que va a reconocer la computadora de forma automatizada. Formato de verificación. El formato de verificación nos asegura que los datos siguen un patrón establecido usando una máscara de entrada, por ejemplo un código postal. A eso se refiere. El cuadro desplegable es nuestro siguiente punto. Este nos asegura que el usuario puede corregir una opción predefinida de una lista que ya tengamos, reduciendo las posibilidades de errores ortográficos o respuestas no deseadas en nuestro documento o en lo que estemos escribiendo en ese mismo documento, que exista el menor número de errores en ese documento para que no exista un error a la hora de ingresar el código o a la hora de estar manipulando el documento. Por el último punto tenemos la comprobación de presencia. Esta comprueba que el usuario al menos ha introducido algo en el campo, o sea que cuando por ejemplo tenemos la contraseña, cuando tenemos por ejemplo el cuadro de la contraseña en nuestra pantalla de inicio, nos pide nuestra contraseña, ya sea en el teléfono o en la computadora, nos pide nuestra contraseña, tenemos un recuadro donde tendremos que ingresar la contraseña. Y la comprobación de presencia cuando menos comprueba que tú estás ingresando algo a ese recuadro, que ese recuadro no está vacío. O sea, la comprobación de datos o validación de datos pasa por diversos factores. O sea, por ejemplo, lo que ya habíamos mencionado, la verificación de rango, la verificación de tipo, la comprobación de longitud, el formato de verificación, cuadro desplegable y comprobación de datos de presencia, que la comprobación de datos de presencia es precisamente eso, que el ordenador está reconociendo que cuando menos nosotros ya colocamos algún dato, sea correcto o incorrecto, en la barra de caracteres. La validación en bases de datos, sabemos lo importante que es que los datos se ingresen correctamente en una base de datos. Por ejemplo, ya lo habíamos mencionado, las contraseñas, a la hora de estar escribiendo un documento, ese es un libro de datos. Una base de datos automatizada tiene la ventaja de incluir verificaciones automáticas para evitar que se registren datos incorrectos, ya que este es un proceso que no está disponible en una base de datos manual. Ok. Para más sencillo, lo que nos está diciendo aquí es que en una base de datos manual es prácticamente lo que nosotros hacemos de estar ingresando datos normalmente. Por ejemplo, una base de datos manual automática ya es la que, por ejemplo, cuando nosotros damos en que cierta aplicación le damos la autorización para que pueda guardar nuestras contraseñas, y de manera que cuando ya tengamos ese solo correo o esa sola contraseña ingresada en ese, y cuando nos pida permiso de que le demos el chance, por así decirlo, de que guarde nuestras contraseñas para que nosotros solo tengamos que recordar una, que sería la de ese correo que va a guardar todo, ese ya es un proceso automatizado de ingreso de datos, porque simplemente le damos en un clip out para que ingrese y ya simplemente requerimos memorizar solo una parte de la contraseña, no necesitamos memorizar toda la parte de atrás, porque esa aplicación ya está guardando nuestros datos donde tenemos las contraseñas de las demás aplicaciones, así que ya no sería necesario recordar todo lo demás, y ese es el proceso automatizado de caracteres o de validación de datos. La validación de datos igual es un proceso mediante el cual se verifican los datos ingresados en la base de datos para asegurarnos que sean sensibles y factibles. Por ejemplo, la validación puede utilizar para verificar que solo se ingrese, por ejemplo, lo que ya habíamos mencionado, hombre o mujer, en una encuesta. Por ejemplo, en el campo de sexo, que nos dicen que ingreses tu sexo, hombre o mujer, ya, es todo.
La validación también es una forma de tratar de disminuir el número de errores en el que se encuentra la entrada de datos. Esta misma ya es realizada por la computadora, ya que es, como ya hemos mencionado, la opción de guardar las contraseñas y todo eso, o sea, ya es automatizado, simplemente tú requieres recordar una cosa, una contraseña, un correo y ya todo lo demás se puede guardar si así tú lo deseas. Si no, puedes seguir memorizando todo lo demás y así podrías seguir. Continuamos con el siguiente tema, que sería, seguiremos hablando de eso. Ahora hablaremos sobre los métodos de validación de datos, ya que tenemos 6 tipos, que es el tipo, así aparece, el dato obligatorio, identificación única, verificación de rango, formato, elección registrada e integridad referencial. Los métodos de validación de datos, los métodos de validación más usados de datos son los siguientes. El tipo. El tipo de validación de datos comprende que los datos numéricos, caracteres, etcétera, deben tener mucho cuidado con ese tipo de dato, ya que si lo usamos al almacenar un número de teléfono, debemos tener en cuenta que esto lo está tomando alguna otra persona, así que hay que tener cuidado con eso. El otro campo es el dato obligatorio, en el cual lo obliga al usuario a ingresar los datos que le está ordenando, ya le han manejado en tipos de encuestas, y así que valida exactamente que tú estés ingresando las opciones que te está dando y no ingreses datos de más o menos. Identificar único y esencial. Por ejemplo, es esencial que un registro pueda reconocerse claramente de otro registro. Esa es la identificación de registro único. O sea que, por ejemplo, en cuestiones de acta de nacimiento ahí se puede dar la validación de datos. O sea que está reconociendo que tú eres el único con ese, no con ese, ¿cómo se llama? Por ejemplo, con ese CURP o con ese número. Está reconociendo la validación única de esa persona. También tenemos la verificación de rango. La verificación de rango es la validación que se puede aplicar en los campos numéricos. ¿Eso qué quiere decir? Pues esto nos hace garantizar que los números dentro de un determinado domino puedan integrarse en un campo. Tenemos el otro tipo que es formato. Se utiliza para un campo que requiere en un formato específico. Los ejemplos, por ejemplo, pueden incluir la fecha de nacimiento, códigos postales, número de licencia de conducir, tu cuerpo, así. A eso se refiere en formato. Un formato el cual está estructurado con tus datos personales. Elección registrada. Aquí tenemos entendido que hay veces que los campos en una base de datos tienen una cantidad definida de datos que se pueden ingresar en ellos. Por ejemplo, la cantidad de días en una semana, que se limita a domingo, lunes, martes, etc. La programación de bases de datos para aceptar que una sola serie de opciones válidas pueden evitar errores y también puede servir servicios para disminuir el tiempo que lleva el ingreso de los datos. Por último tenemos la integridad referencial, que es finalmente si es utilizado en una base de datos racional, puedes imponer la integridad referencial para validar entradas. De igual manera puedes verificar las entradas de ciertos datos de campos con valores de otras tablas, como por ejemplo en la base de trabajo datos. Cuando se ingresa una nueva contratación, podemos verificar el número de empresa, a qué empresa se está contratando y así. Por ejemplo, su número, su correo electrónico y así. Eso es lo de integridad referencial. Es nuestro último subtema. Espero les haya gustado la presentación y eso es todo. Muchas gracias.